Y bueno, aquí tengo yo la definición, ¿sí? Que es una definición, vamos a ponerla de manera informal, pero nos ayuda a entender. Dice, es el proceso que permite restituir una función que ha sido previamente derivada. Es decir, la operación opuesta de la derivada es la antiderivada. Entonces, esta antiderivada va a ser mi integral porque es lo opuesto. ¿Y qué me va a permitir hacer la integral? Pues me permite encontrar la función original, la función previa. ¿Qué más va a ser la integral? La integral es una herramienta para calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver qué significado va a tener esta área debajo de la curva. Bueno, entonces se dice, la integral es una suma de infinitos sumados, infinitamente pequeños. Ya una notación más precisa sería esta, la integral desde a hasta b de la función es igual al límite cuando el delta x se hace cero, es decir, es muy pequeño, ¿sí? Es el límite cuando la distancia es muy pequeña de la sumatoria de las áreas. Entonces, esto para enfatizarlo más, del área bajo la curva, la suma se convierte en la integral. Vean aquí de este lado cómo empezamos a dividir, diferenciar, dividir esta curva en pedacitos tan pequeños que tienden a cero. Pero si se fijan en la simulación de esos ratitos, si yo dejo estos rectángulos muy grandes, va a haber aquí huecos. Entonces, yo estoy perdiendo información. ¿Qué hago? Pues los hago muy pequeños, muy finos, y hago tender en infinito, es decir, n pedacitos, para que esta curva pase de estar así a estar así continua, ¿sí? Y cuando yo hago este proceso, yo obtengo la definición de integral, que es una gran suma. Entonces, aquí otra vez tengo la simulación con mis rectángulos para medir las áreas, hasta que se van haciendo más pequeños, y este número pues también se va aproximando a un valor más real. Igual de este lado. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de integral, de que son la sumatoria de los pequeños diferenciales a lo largo de toda una curva. Eso va a ser una integral. Bueno, ¿cómo van a denotar ustedes la integral? Tienen este símbolo que es como una S de sumatoria. Este símbolo de sumatoria que está aquí. Pero más estilizado, es decir, esto está más estirado y este es el símbolo de integral. Los integrales pueden tener límites, límite inferior y límite superior. Los integrales van a estar integrando una función que se llama integrando y van a tener siempre su diferencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee? La integral de la función desde a hasta b tienen que decir primero el menor y luego el mayor. Bueno, voy a tener distintos tipos de integrales. Unas pueden ser definidas y otras indefinidas. Bueno, las definidas hablan de una función continua, positiva en un intervalo cerrado, y la gráfica de esta función, de lo que se trata es de que ustedes encuentren el área debajo de una curva, porque ustedes tienen ya dos puntos fijos de los cuales quieren conocer cómo se comporta debajo de esos puntos su función. Entonces, este tipo de funciones las vamos a ver ya para cerrar el módulo la otra semana. Ahorita nos vamos a concentrar en las indefinidas. Es decir, no tienen límites aquí. Aquí en los extremos no tengo yo un límite. Y si el proceso de hallar la primitiva de una función se conoce como la integración. La primitiva es pues como la función original de la cual vino todo, ¿verdad? Y es por lo tanto el inverso de la derivación. Y se están relacionadas con las integrales definidas a través del teorema fundamental del cálculo, que ya veremos mejor la siguiente semana. Bueno, entonces, esta regla que yo tengo aquí, la regla de la potencia, es la más usada, ¿sí? Entonces, esta se la van a topar mucho. ¿Qué tienen que hacer para integrar una función que esté elevada a una potencia? Simplemente sumarle 1 al exponente, poner mi línea de división, y repetir esta parte de arriba, sumarle 1 a mi exponente. Y esto es muy importante, se suma una constante. Bueno, yo tengo ya estas fórmulas de integración, que ustedes ya tienen archivos de la semana pasada. Bueno, ¿cómo interpretan la primera fórmula? Integral de una constante por su diferencial. Va a ser igual a la constante, esa no cambia, por
cuando integro la diferencial me queda la función original, que es x. La siguiente tengo la integral de una constante por una función por su diferencial. Hay una propiedad en donde yo las constantes puedo sacarlas de la integral para hacer más simple el cálculo. Tengo la integral de una suma de funciones. Estas van a ser funciones que dependen de x. Entonces la integral de una suma es igual a la suma de sus integrales. Integración por partes es una técnica que se ve posteriormente. La integral de la potencia, la integral de este cociente, ¿sí? Y vuelvo a remarcar la integral de una potencia. Y también dice, nota, para todas las funciones de integración deberá agregarse una constante arbitraria c, constante de integración. Bueno, ¿y por qué la constante c? Si ustedes tienen esa función x cúbica, función 1, luego otra función x cúbica más 10, y otra función x cúbica menos 3. Si ahorita les pregunto la derivada, pues todos me van a contestar. La derivada de la primera, bajan el 3, restan 1 el exponente, y me va a quedar 3x cuadrada. La derivada de la segunda, 3x cuadrada, porque esta es constante y no cuenta, 3x cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, ustedes van a tener una infinidad de funciones de los cuales la derivada va a coincidir. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo les pido que integren esta función? Entonces, integran la función, aplican la regla de la potencia, entonces suman 1 al exponente, les queda el 3. Abajo repiten ese 3 y 3 con 3 se les va a ir y les va a quedar x cúbica más constante. ¿Qué pasa si no le ponen la constante? Que ustedes pueden llegar a algún error, porque ¿qué tal que mi función original es la de aquí en medio? X cúbica más 10, y ustedes nada más ponen x cúbica. Entonces ustedes están comiendo información importante. ¿O qué tal que mi solución es x cúbica menos 3? Entonces si yo no pongo esta constante, yo voy a perder información. Por eso, cuando yo denoto la constante, quiero decir, bueno, ahí hay un número que yo desconozco hasta el momento, pero que es importante porque si bien estas funciones todas son cúbicas, son de la misma familia, no son iguales. Entonces no es lo mismo x cúbica que x cúbica sumarle 10 y restarle 3. ¿Sí? Pues no es lo mismo, por eso siempre deben de agregar esa constante. Bueno, la constante C representa una familia de curvas que pueden ser solución y para conocer el valor de C se requieren condiciones iniciales o condiciones de frontera. Bueno, entonces estas funciones, pues ustedes tienen ya estas fórmulas, ¿sí? También de funciones exponenciales, logarítmicas, etc. Bueno, hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Perdidos, más o menos? No tanto, maestra. Ok, sí. Entonces, como son temas que ya han visto en algún momento, pues vamos a estar recordando. De todos modos, yo con los videos que busco, la idea es que ustedes repasen con más calma y pues ahí tienen muchos más detalles. Y ahorita lo hago así de manera rápida también para no, por el tiempo que tenemos, ven que se cortan las sesiones. Pero vamos a ver ahorita las propiedades y cualquier pregunta pues me indica. Bueno, entonces dice propiedades de la integral definida. Dice, aquí lo que les quiere decir, si se fijan en los límites, desde A hasta B y luego desde B hasta A, ustedes cambiaron, hicieron un cambio. Y ese cambio pues no se va a quedar así nada más, ¿verdad? Ustedes pueden integrarlo, pero tienen que sacar un signo aquí. Bueno, va a haber condiciones en donde, o tipos de problemas que se resuelvan mejor de esta manera. Entonces quiere decir que cuando ustedes cambian los límites sale un signo para que no se modifique su área. Y luego dice, si los límites de integración coinciden, es decir, a lo mejor están calculando la deformación de la viga y están a la mitad, pero van de la mitad a la mitad, pues es como no estar midiendo nada porque están parados en un solo punto, no están midiendo ninguna área. Por eso la integral de un punto, pues es un 0, ¿sí? Porque están del punto A al punto A, entonces pues no hay integral ahí. Bueno, dice, si C es un punto intermedio en un intervalo, ustedes pueden ir haciendo como cadenas de derivadas, de integrales y derivadas. Entonces, por ejemplo, ustedes van desde A
hasta B. Y C es el punto de en medio. Entonces ustedes pueden ir conectando. Si se fijan, aquí empieza, aquí acaba y aquí empieza. Se conectan a través de este punto. Bueno, ¿qué más propiedades tienen? Pues si tienen un integral donde tengan una suma de funciones, va a ser igual a la suma de sus integrales. Esta propiedad la van a usar mucho. Tienen la integral de una constante y su función. ¿Qué tienen que hacer? Esta constante la sacan del símbolo y siguen integrándolo de adentro. Bueno, entonces vamos ya a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces sea la función y igual a x cúbica y su derivada, pues ustedes saben que es 3x cuadrada. Bueno, ¿cómo van a integrar? Bueno, ustedes saben que el 3 lo pueden sacar porque es una constante. Lo sacan del símbolo integral. Y luego se divide por 3 el integrando y se le sumará 1. Entonces yo estoy usando la regla de la potencia. ¿Sí? Entonces aquí este 3, entre este 3 me queda un 1, aquí por ahí me sobra un 3. Y me queda x cúbica. Entonces ustedes tenían la función original, la derivaron, usaron el proceso contrario de derivar, que es integral, y volvieron a la función original. Por eso me dice que integral es el proceso contrario de derivar. ¿Sí? Han vuelto al mismo valor del que han partido. Entonces, cuando ustedes hacen una integral, llegan a esta función que le llaman también primitiva, que es de donde salió todo. Entonces, si ustedes quieren recuperar una función que se haya derivado, ¿qué tienen que hacer? Pues integrar. Entonces, la regla de la potencia otra vez. Esta fórmula sirve para integrar todo tipo de funciones potenciales. Por ejemplo, tienen 4x quinta. El 4 sale de la integral, lo sacan de la integral. Aquí suman 1 al exponente, lo ponen dividiendo y suman 1 al exponente. Entonces, su resultado les quedaría 4x a la 6 entre 6, más constante, no se les debe de olvidar. Esto pueden simplificarlo dividiendo entre 2 y entre 2. Entonces les quedaría 2 tercios de x6 entre 3 más constante. ¿Sí? Entonces esta regla pues la van a ocupar mucho. Si tienen un polinomio, pues es la propiedad que les dije, tienen una suma o resta. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Teniendo 1, 2, 3 integrales o n integrales. Igual, este 7 lo sacan de la integral. Este 3 lo sacan de la integral. Es un 5, lo sacan de la integral. ¿Sí? Luego, la integral de x cuadrada, la regla de la potencia, suman 1 y dividen entre ese mismo número. Suman 1, dividen entre ese mismo número. Aquí igual, suman 1, 1 más 1, 2. Y, bueno, esto lo saqué de un libro, entonces estoy viendo que tiene por ahí unos errorcitos. Entonces, aquí la integral de 5 de x sería la pura x. Y su resultado pues les quedaría así. Si tienen ustedes la integral de, ahora tienen aquí un radical. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Como hacíamos en las derivadas en los videos que vimos. Esta raíz se transforma en un exponente de fracción. El número de afuera siempre queda abajo y el número de adentro va a quedar arriba. Y luego ya usan la propiedad de la potencia, sumar 1 al exponente, sumar 1 al exponente. Entonces, esto les queda 3 quintos a las 5 tercios. Aquí queda volteado por la propiedad de la tortilla o la propiedad de medios extremos. Nos va a quedar así. Bueno, esta integral y esta se parecen, pero aquí si se fijan, la raíz está en la parte de abajo. ¿Qué tienen que hacer? Pues 2 pasos. Primero, esto lo cambian como una fracción. Segundo, esta fracción está abajo, tiene que pasar arriba con un negativo. Y a partir de aquí, la regla de la potencia.